me dicen, me quiero ir tarde, y aprovecho, abro su Biblia de esta mañana, alabado sea Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? ¿Quién me puede decir? Gloria a Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo, ¿verdad? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuál es el cuarto? ¿El cuarto evangelio cuál es? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál es el libro que habla de guerra espiritual? Normalmente es usado para la guerra espiritual, ¿cuál es? Efesios. Es ahí donde nos habla de la armadura de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Saben bastante, hermano, Aleluya, ¿Qué libro más le gusta de la Biblia? ¿Cuál es el libro que más le gusta de la Biblia? Mateo. Hermana, Salmo, ¿verdad? ¿El Salmo 8? ¿Qué libro te gusta más de la Biblia? Job, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué libro le gusta más de la Biblia, hermano? Proverbios, ¿verdad? Sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar sabiduría? ¿En el libro de qué? Dígalo fuerte, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, cuanto más leemos la palabra de Dios, Dios nos da ¿qué? Sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a 2 de Corintios. Vamos a leer algo que Dios nos ha ministrado en esta mañana. Gloria a Dios. 2 de Corintios 8, verso 1, por favor. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Digan amén cuando estemos ahí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, sí. Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el verso 1, dice, segunda de Corintios, le dije, capítulo 8, versículo ¿qué? Del 1 al 5, ¿verdad? Asimismo, hermanos, ¿cómo dice? Asimismo, ¿qué? Diga conmigo, hermanos. La palabra de Dios, ¿para quién es? Para los hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Hasta los brujos usan la Biblia, ¿sabe usted? Dicen que es brujería blanca, no sé cómo le llaman. Pero no son mis hermanos, ni tuyos tampoco. A su nombre. O sea, en otras palabras, no porque usen la Biblia de tu hermano. Pero dice la Biblia, ¿verdad? En el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿cómo dice ahí? Diga conmigo, la gracia de Dios. Dígalo fuerte, la gracia de Dios. Que se ha dado, diga, que se ha dado a las iglesias de qué? Bueno, vamos a cambiarlo un poco ahí. A las iglesias de Puebla, diga conmigo, a las iglesias de Puebla. Dígalo otra vez, a las iglesias de Puebla. ¿Cuántos quieren que Dios nos dé esa gracia, como le dio a Macedonia? ¿Cuántos macedonios hay aquí? Espiritualmente hablando, a ver, ¿cuántos macedonios hay aquí? Ahorita vas a ver por qué es un macedonio. No es el nombre de pila que te voy a poner, ¿verdad? Los macedonios eran de Macedonia, lógicamente, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el verso 2. Que en grande prueba, diga conmigo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, ¿qué dice ahí? Y su profunda ¿qué? Mire, vamos a entender cómo funcionaba esta iglesia, ¿sí? La iglesia del Señor, miren acá un momento, por favor.
La iglesia del Señor está compuesta por gente comprometida. Diga conmigo, gente comprometida con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto le gustan los compromisos? Una persona, dos, tres. Cuando se casó, ¿qué fue lo que hizo? Ya no oigo, ya le bajó en el volumen. Cuando se casó, ¿qué fue lo que hizo? Así que no le huya a los compromisos. Dios quiere gente que se comprometa. ¿Cuántos dicen amén? Y la característica de la iglesia de Macedonia es que era gente comprometida con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. ¿A dónde encontrarías un cristiano un domingo por la mañana? Y si no vino, quizás se fue al baile, quizás se fue a parranda. No. ¿A dónde encontraban a Jesús orando en la madrugada? En el Getsemaní. Sabían que ahí estaba orando siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia de Macedonia era una iglesia, hermano, como dice en el verso 2, que a pesar de que tenía grandes pruebas de tribulación, tenía una característica, hermano. Abundaba en gozo y a pesar, dice, de su profunda ¿qué? Pobreza, abundaron en riquezas ¿de qué? De su, diga conmigo, generosidad. ¿Cuántos tienen un Dios generoso? Levanten la mano. Tenemos que ser como Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos tienen un Dios generoso? Levanten la mano. Tenemos que ser como Él. Dile al que está al lado, tenemos que ser como Él. ¿Te imaginas a un Dios con la mano cerrada? Y tú rogándole, dame una bendición, ¿te lo imaginas? Y Él diga no. ¿Se han imaginado así a Dios, hermano? Ahora sí los puedo ver desde aquí arriba a todos. Abajo no veía las caras, a veces se me escondía. Y la lealtad es para eso, para ver tu rostro. Pero para glorificar a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces imagínate a un Dios que tú le estás pidiendo algo y Él cierra su mano. ¿Cómo abrirías esa mano? Rogándole. ¿Cuántos dicen amén? Rogándole. Entonces Macedonia era una iglesia que estaba en pruebas, pero tenía gozo. Diga conmigo, tenía gozo. Dígalo fuerte, tenía gozo. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te roba el gozo a ti? Ya pensó en pedir a Coppel, Banco Azteca, el Abonero. ¿Qué es lo que te roba el gozo, hermano? ¿Qué es lo que te roba el gozo como cristiano? La verdad. Algunos dicen mi esposa, otro mi marido. A su nombre. Esta iglesia era una iglesia firme, hermano. Diga conmigo, firme. No había circunstancia que le robara el gozo. Por eso dice en el verso 2 que a pesar de la tribulación, ella abundaba en gozo. Y su profunda pobreza abundaron también en riquezas ¿de qué? De su generosidad. Diga conmigo, generosidad. ¿Cuántos tienen un Dios generoso? Levante la mano. Vea si viene desnudo ahí. Puede voltear a ver al de al lado. ¿Alguien viene sin zapatos hoy? Puro entrega. A su nombre. Puro precious. ¿Pronuncié bien? ¿Saben inglés? Precious. A su nombre. Verso 3 dice Pablo, pues doy testimonio. Pablo daba testimonio de esta iglesia, de que con agrado, dice, han dado, ¿cómo dice ahí? ¿Conforme a qué? Dígale a sus fuerzas. Dígalo con fuerza, por favor. A sus fuerzas. Parece que están desfalleciendo, así como a sus fuerzas, ¿no? ¿Ya viste una persona desmayarse? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? De repente la ves de pie y de repente ya está derribado. ¿Sí o no? Se desmayó. Había un muchacho en la primaria, esta que dije desmayo, me acuerdo. La gente me veía a mí siempre delgadito y a veces mal alimentado porque éramos 7 hermanos, ¿me acuerdas? Y había un gordo, bueno, un
muchachito, un niño, gordote, así, pero con ganas, hermano, casi 100 kilos. Era el que vendía las donas de la primaria. No sé si se las comía mientras estaba ahí, no sé. Pero él estaba sentado un día despachándome y de buenas a primera lo empezó a buscar. ¿Dónde estás? Estaba desmayado el gordito. Yo decía, ¿cómo es posible que ese está más fuerte que yo y se desmaya? Ya estaba todo flaquito, ¿verdad? Pero dice en el verso 4, el 3 dice que Pablo daba testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá, ¿cómo dice ahí? De sus fuerzas. Verso 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Diga conmigo privilegio. Diga conmigo privilegio. ¿Cuántos tuvieron el privilegio de conocer a la persona que aman, que está a su lado? ¿Yo? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de conocer a la persona que aman? Dios mío. Manos arriba. Aunque sea, engáñeme. ¿Cómo es que se conocieron? Tuvieron un privilegio de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Mi esposa tiene 35 años, yo no la cambiaría por un diabetes. ¿Tú la cambiarías a tu esposa? No. Bueno, no nos metamos en problemas. Entonces esta iglesia dice, tenía el privilegio de participar, en el verso 4, en el servicio para los santos. Ojo, cuando habla de los santos, cuando usted lea su Biblia, encuentra la palabra santos, no se le venga a la mente católica de repente, ¿verdad? Y empiece a creer que está hablando de imagen, no. Está hablando de hombres y mujeres que buscan a Dios, a su nombre. Está hablando de gente que aparta su vida para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque anden por la 5 de mayo, ¿verdad? Y vayan ahí donde tienen circuncisas si eres hombre, te cuides, ¿no? Como el caballo, ¿verdad? No voltees. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tienes que guardarte. Por eso dice en el verso 5 que ellos participaban en el servicio, en el verso 4 final, en el servicio para los santos, o sea, los que servían a Dios, los que buscaban a Dios. En el verso 5 dice, y no, Pablo decía, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron, diga conmigo, se dieron, primeramente diga conmigo, primeramente en el matrimonio. Cada una de las personas del matrimonio tiene que darse al Señor, cada uno. Cuando tú le sirvas a tu esposo, piensa que lo estás haciendo ¿para qué? ¿Para qué? Para Dios. Por una razón te lo voy a decir en fácil. Porque por alguna razón te falla tu esposo, tienes un problema con él o X. ¿Cómo lo vas a ver si le sirves de comer? Honestamente. ¿Le vas a aventar el plato? ¿Le vas a decir te va a viste? ¿Sí o no? Pero si lo haces para Dios, aunque Él te haya ofendido, tú lo vas a hacer bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues esta iglesia lo hacía para Dios, dice en el verso 5, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, y luego dice, a nosotros, por la voluntad de quién? ¿Por la voluntad de quién? De Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cristianos? Diga conmigo, la voluntad de Dios. Dígalo otra vez, la voluntad de Dios. Mire, Pablo daba testimonio, escuche esto, de la iglesia de Macedonia. Diga conmigo Macedonia. Dígalo fuerte, Macedonia. Ay, hermanos. Hay una regla espiritual que les voy a decir. Del 100% de gente que va a una iglesia cristiana, tenga 1000 gentes o tenga 5000 gentes, del 100%, los eruditos dicen que posiblemente el 20% vaya al cielo. Oiga lo que le voy a decir. Porque no todo el 100% busca a Dios como debiera.
A su nombre. Entonces los eruditos, los que saben de teología y cosas, dicen que el 20%. Por eso Jesús decía que el camino a la perdición es... ¿Cómo es el camino a la perdición? Todo el mundo va por ahí, dice Jesús. Pero el camino a la salvación es estrecho. Y dice, pocos, diga conmigo, pocos lo hayan. Entonces, pastor, ¿cómo es posible que haya 5,000 personas? Yo he visto iglesias de 10,000 personas en Guatemala. Hay una iglesia que se llama Fraternidad Cristiana, tiene 20,000 personas. ¿Usted piensa que van a entrar 20,000 al cielo caminando? Porque del 100%, la regla dice que es el 20% que busca a Dios de corazón. La pregunta es, ¿quiénes quisieran ser de ese 20%? ¿Cuántos quieren ser de ese 20%? No, pastor, yo del 80% aquí, aunque me pierda. ¿Cuántos quieren ser de ese 20%? Ojo con esa regla. ¿Sí? Ahora, no digo que sea así 100%, pero esa regla es real. Por eso Jesús decía, estarán dos juntos, uno será tomado y el otro ¿qué? ¿Quién se va al cielo? ¿Tú o tu marido? ¿A quién dejarías en el mundo si viene Cristo? ¿No lo has pensado, verdad? ¿Qué decisión tú vas a tomar si el Señor viene y te dice, a ver, elige, ¿te vas tú o se va Él? ¿Tú qué harías? Honestamente, ¿le darías tu corona a otro? ¿Te ha costado buscar a Dios? Ve tú, a su nombre. Entonces los macedonios tenían esta cualidad. Eran del tipo de gente del 20% más. Gente que buscaba a Dios fuera, cual fuera que las circunstancias. ¿Cuánto dicen amén? Entonces vamos a ver algunas reflexiones que hice en la mañana. Estaba yo meditando en esto, porque yo sueño, más que yo, sueña Dios con una iglesia así. Le vuelvo a repetir, hermano, ojalá seamos del 20%, ojalá todos seamos de ese 20%. ¿Qué hace el otro 80%? Nada. ¿Qué conmigo? Nada. Una iglesia bendecida, oiga lo que le voy a decir, no es la que más brinca, la que más salta o la que más grita, o la que tiene más gente. Y iglesias, ¿cuántos han en Estados Unidos, hermano? Ha habido iglesias de miles. La iglesia de Lakewood de Los Ángeles está grabando. La iglesia es un estadio, hermano. Un estadio. Compraron un estadio para las reuniones porque ya no cabía. Y hacen dos reuniones, llenan ese estadio 2 veces. Una la reunión de los hispanos y otra la reunión de los americanos. Imagínense, hermano. Dios quisiera que todos se salvaran, pero la realidad cuál es el 20%. Que por ese 20% la iglesia de Dios sigue adelante, hermano. Ahora, no quiere decir que sea así. Dios quisiera que fueran ¿qué? Todos. ¿No dice la Biblia? Dios quiere que todos se salven. ¿Cuántos dicen amén? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Pero qué hace el hombre normalmente? ¿Qué hace el hombre? ¿Siguen pecando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dejan de buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, escuche estas cosas, anótelo, hermano, porque son cosas bien importantes, hermano. Cuando te encuentres un creyente allá afuera, hermano, y te cuente 1000 cosas y maravillas, dice, hermano, ¿eres del 20% o del 80%? Ya le explicas por qué. ¿Cuánto dicen amén? Así que, escuche también esto. La mayor gracia que una iglesia puede tener delante de Dios, oiga esto, la mayor gracia que una iglesia puede tener delante de Dios es ser generosa. Diga conmigo, generosa. Dígalo fuerte, generosa. A ver, dígalo fuerte, hermano, no lo escucho. Otra vez. ¿Qué significa la palabra generosa? Jesús decía, si tu hijo te pide pan y le das una piedra, ¿qué eres? No eres nada de eso, eres todo lo contrario. ¿Qué padre si tu hijo te pide pan le das una piedra? A ver, ahí atrás. ¿Qué padre si tu hijo te pide pan le das una piedra? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría, hermano? Nadie. Bueno, sí hay gente que se puede. Pero le digo una cosa, el Señor dice, si nosotros siendo malos, ¿qué dice? Saber dar ¿qué? Buenas
Dádivas. Diga conmigo, buenas dádivas. Dígalo fuerte, buenas dádivas. ¿Cuánto más Dios lo va a hacer? ¿Alguna vez has dado una buena dádiva a alguien? ¿Lo has hecho alguna vez? Yo te pregunto, no sé, tu vida, ¿no? ¿Alguna vez lo has hecho? Macedonia era una característica de ellos. Era una iglesia generosa. Le gustaba dar dádivas. El apóstol Pablo, para que entiendan lo que le voy a decir, el apóstol Pablo llegó a Roma y conquistó varias ciudades de ahí, porque había una iglesia que estaba encargada de sus necesidades. Y él decía, los macedonios nunca me dejaron. Hubo iglesias que lo abandonaron en su caminar llevando el evangelio, ¿no? Pero los macedonios siempre estaban ahí. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Era un aplauso a esta iglesia tremenda, gloria a Dios. Todo el testimonio de ellos porque está en la palabra. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Ahora, yo como pastor puedo dar testimonio de gente también así. Yo conozco a muchos de ustedes y puedo ver su generosidad. Sé que algunos son de Monterrey. Pregunta del hermano al lado, ¿tú de dónde eres, hermano? ¿De Durango o de Monterrey? Ah, mira. A su nombre. Antes me decía el hermano, allá en Veracruz decía nuestro pastor, mi mamá siempre decía ese dicho, no sé si sea verdad, platica poblano mientras yo te gano. ¿Es así? ¿Y qué significa eso? Porque yo hasta ahorita no entiendo. ¿Qué significaba? Mi pastor decía otra, avientan la piedra y le esconden la mano. ¿Eso es cierto? ¿O es un dicho nada más? A ver, ¿es real? Hablando de la gente que trata contigo, ¿sí o no? Que por aquí te dicen, ay, cómo te quiero, y por atrás, ¿cómo te quiero clavar? Hay gente así que conoce la verdad no, y se dicen que amigos, en el trabajo, en la escuela, ¿sí o no, hermano? ¿Hay gente así o no? O les estoy hablando a gente así, a ver, dígame. ¿Sí o no hay gente así? Hay vecinas que sí, vecina. Una vez, mi mamá la envidiaba mucho. Mi mamá no tuvo escuela, hermano. Mi mamá no tuvo colegio, no fue ni al 15, hermano. Pero es muy sabia, Dios le dio mucha sabiduría. Y la vecindad le envidiaba. Digamos una vecindad, como 30 familias ahí. Y ahí crecimos con todos los chiquillos ahí. Pero la vecina siempre le envidiaban ahí. Y un día le llevaron comida así. Y mamá sintió como que eso no era bueno. Dice, no, esto se ve raro. Y agarró y lo tiró. Porque se veía raro. Tú te das cuenta cuando algo te lo dan de corazón, ¿sí o no? Pero también te das cuenta cuando algo viene con algo escondidito, ¿sí o no? Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Sí? Por eso los macedonios tenían esa gracia. La mayor gracia que una iglesia puede tener delante de Dios, oiga bien, delante de Dios, diga conmigo, delante de Dios, es ser ¿qué? Generoso. Yo te voy a decir una cosa, he visto gente prosperar, mucha gente, en verdad, mucha gente he visto prosperar. Y la única manera en que la he visto prosperar es que se han agarrado de Dios y de sus promesas. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Si tú vas a Dios y le dices, Señor, no que tú me ibas a bendecir, Señor, no que tú me ibas a dar aquello, no que tú, Dios te diría, pero ¿estás siendo generoso, hijo? Mejor me callo, ¿sí o no? Entonces vamos a ver otra de las cosas que estuve meditando acerca de esta iglesia. Dios está interesado en bendecir a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Diga, Dios me quiere bendecir. Dígalo fuerte, Dios me quiere bendecir. Pero vamos a ver algunos detalles acerca de la bendición de Dios. Dios ha establecido dos formas de bendecir. Oiga bien esto, hermano. Si usted no aprende esto, hermano, el principio básico, ¿sí? Y dos cosas Dios ha establecido para bendecirte. Diga conmigo, el diezmo y la ofrenda. Ojo con esto. En el diezmo Dios te bendice. En la ofrenda Dios te prospera. ¿Cuánto dicen amén? Otra vez, dos formas que ha establecido Dios para bendecirnos es el diezmo y la ofrenda. Diga conmigo, el diezmo y la ofrenda. Ahorita vamos a ver de dónde viene eso, porque la gente a veces no sabe. Está llegando gente de diferentes congregaciones porque se han cambiado y cosas así. Pero me da tristeza que no les han enseñado estos principios. Y les digo una cosa, hermano, si no enderezan su vida delante de Dios en esta área,
van a vivir arrancados toda su vida. Y eso va a afectar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. ¿Quién quiere eso? Yo no, hermano. A su nombre. Pues vamos a ver, el diezmo Dios bendice, en la ofrenda Dios te prospera. Son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a ver la base bíblica de esto. Estaba yo estudiando acerca de esta iglesia y eran gente así, gente que era bendecida por Dios y prosperada. Diga conmigo, prosperada. Aleluya. ¿Cómo mide su prosperidad? ¿Cómo la gente mide su prosperidad? Bienes, diga conmigo, bienes. Dígalo fuerte, bienes o males. ¿Qué es prosperidad? ¿Bienes o males? Bien. ¿Y qué son bienes? Que Dios nos da cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque Dios no nos da nada. A ver, pregunta al hermano, ¿qué te ha dado Dios últimamente? A ver, pregúntale a alguien. A su nombre. Pregúntale a alguien, ¿qué te ha dado Dios últimamente? A ver, pregúntale. Salud. ¿Hay prosperidad cuando estás sano? Porque no vas a gastar en médico. Mire, había una pareja que venía acá, se cambiaron o por alguna razón se mudaron, no sé qué pasó. En lo personal, como pastor, tenemos un registro de cada uno de ustedes en cuanto a sus diezmos y ofrendas. Y sabemos quién es cada quien en esa área. Y esta parejita nunca diezmaba. Y un día tuvo un problema legal. Creo que metieron a demandaron por el esposo o algo así. ¿Y sabe cuánto tuvo que pagar para sacar? 2,000 pesos. Ahí hubo pérdida, ya conmigo pérdida. Lo que tú guardas para ti, el diablo te lo va a robar fácilmente. La gente se enferma, ¿sí o no? ¿Cuánto vas a pagar a un especialista, hermano? Porque te opere por alguna razón. Una operación de vesícula, ¿cuánto costaba hace poco? 20,000 pesos. 20,000 pesos. La parascópica que le llaman. Y es riesgosa, ¿eh? ¿Alguna vez alguien ha operado eso? ¿No? Dios te libre. Conocí a un joven que lo operaron de eso y se estaba muriendo. No le cicatrizaron bien la herida y le estaba supurando internamente. ¿Y sabe qué es eso? Una peritonitis tremenda. ¿Me explico? Entonces, 20,000 pesos pagar para que quedara mal. Horror. A su nombre, hermano. Dios nos libre también. Prosperidad es tener bienes y no males. Ya conmigo, bienes y no males. Hablando de sanidad, hablando de enfermedades. ¿Quién no quiere vivir sano, hermano? O morir sano. ¿Alguien quiere morir sano? Aunque tengas 80, 90 años, en tu camita te vas a quedar un día durmiendo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Un gran siervo de Dios, Gigi Ávila, allá en Puerto Rico, dicen que estaba dormidito y así se fue con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quieres morir en un hospital? ¡Ay! Y una vez fui a orar por un joven y acabé orando por todo la sala, porque todo el mundo se quejaba, era el sexto piso, imagínense. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay! Y el muchacho gritaba y Dios mío, o sea, es horrible. Dios nos libre, diga conmigo, Dios me libre de morir así. Hombre, ¿cómo vamos a morir? Sonriendo. Amén. Y la gente dice, mira en la cara. Murió alegre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No, ni vayas a ver, da miedo. Entonces, Dios está interesado en bendecirnos y ha establecido dos formas. Diga conmigo, dos formas. El diezmo me bendice, la ofrenda me prospera. A su nombre. La mayoría de la gente, oiga esto, busca a Dios por intereses mezquinos. Diga conmigo, intereses mezquinos. Dígalo otra vez, intereses mezquinos. A ver, voy a ver a Dios a ver qué me da hoy. A ver qué puedo obtener de él. A ver qué me puede dar. ¿Ven la gente? ¿Cuántos salieron de la iglesia tradicional? ¿Cuántos salieron de ahí? ¿A qué íbamos, hermano? Aparte de criticar cómo iba a vestir a la amiga, la
¿Viste? Se puso el vestido. No, hombre, aquí íbamos, hermano. Yo en lo personal iba a dormir. Había una columna en la catedral y ahí me gustaba yo. A eso íbamos. Y a pedirle a Dios cosas. ¿Sí o no? A pedirle. Entonces, vamos a entender, la mayoría de la gente busca a Dios por intereses mezquinos. A ver qué puedo obtener de Él. O solo por limpiar la conciencia. Diga conmigo, limpiar la conciencia. Usted sale de aquí y dice, ya fui a la iglesia el domingo. Ya. Limpié mi semana de pecado. A su nombre. ¿Cuántos todavía pecan esta semana? Nadie. De repente no se haga. ¿Para qué ver la novela? Para ver a William Levy. Pecado. Ya conmigo pecado. No es cierto, hermano. Ya, mire, hermano, el diablo tiene para todo, ¿eh? Para los varones, mujeres hermosas en la tele. Hombre, la novela que va a estar vergüenza. No es cierto, quiere ver a la mujer. No te hagas. A su nombre. Y las mujeres, William Levy. No, está re buena. William Levy, hija. El diablo te está tocando por ahí. ¿Sí o no? Los hijos, los jóvenes, pornografía. Entonces el diablo tiene para todo. ¿Sí? Pues de lo que hace la gente a veces a buscar a Dios es ¿qué me va a dar el Señor? ¿Qué puedo obtener de Él? O simplemente limpiar ¿qué? Mi conciencia. Nunca venga a buscar a Dios para limpiar su conciencia nada más, no tiene caso. Porque saliendo de esa puerta vas a seguir pecando. Tienes que llegar delante de Él, humillarte y pedirle, Señor, yo voy a regresar a la siguiente reunión y voy a venir bien delante de ti. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ya no voy a venir otra vez a arrepentirme por el mismo pecado. ¿Cuánta gente conozco, hermano, que se arrepiente de lo mismo hace 20 años? ¿Me explico? Pues vamos a entender, hablando de esta iglesia, la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar, hermano? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es la iglesia que Cristo viene a buscar? Número 1, una iglesia comprometida. Diga conmigo, una iglesia comprometida. Para los que no saben, iglesia no es el templo. Iglesia es un grupo de personas que profesan una misma fe. ¿Cuánto dicen amén? Si tú le preguntas a un católico, te va a decir la catedral. Un creyente dice, la iglesia es un grupo de gente que profesa una fe. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia comprometida, una iglesia fiel, ya conmigo, fiel, ¿sí? Una iglesia honesta, ya conmigo, honesta, honesta, amén, que cumple, ya conmigo, que cumple. Mire, todo lo que tenga que ver con Dios se asemeja a una relación en el hogar. Óigame bien lo que le voy a enseñar. Cuando yo pienso en Dios, tengo que ver mi relación de familia también, mi relación con mi esposa. No digo que seamos perfectos, pero se tiene que reflejar en algún área. ¿Sí? Tú buscas a Dios, tienes paz en tu hogar. Deja de buscar a Dios, hay guerra ahí. ¿Sí? ¿A su nombre? Ya no ves al esposo como tu amado, sino como tu enemigo muchas veces. Ya no ves a tu esposa como la mujer de tus sueños, sino como la que te da pesadillas. ¿Me explico? Cuando no hay esa búsqueda hacia Dios, empiezas a ver lo que hay de frente de ti y dices, no, hombre, Dios mío, estoy en el infierno, ya, ¿para qué voy a hacer el infierno? Si ya estoy en él. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces, todo lo que tenga que ver con tu relación, tiene que ver con Dios. Por eso vamos a entender, la iglesia que Cristo viene a buscar es una iglesia comprometida, una iglesia fiel, una iglesia honesta, una iglesia que cumple, una iglesia, hermano, que ama más al Señor que a este mundo. ¿Cuánto dicen amén? En su nombre. ¿Cuánto todavía se les da ganas de irse al baile? Todavía, ¿verdad? ¿Nadie va al baile todavía? ¿La verdad? Digo, porque se van solos. Yo una vez me fui a un baile de cristiano el primer mes, ya tenía Cristo en mi corazón, y me invitaron a una fiesta, ¿no? Me sacó una chiquilla a bailar, ¿sabes? No pueden ver algo ahí, ¿no? Y me sacó una chiquilla bailando, y me empezó a quebrantar el Señor. Y me imaginé a Jesús bailando, digo.
puede ser, yo no puedo estar aquí. Y empecé a llorar y me salí. Y nunca más regresé. Entonces, una iglesia es alguien que ama más al Señor que a este ¿qué? Ahora vamos a los versículos de la Biblia. La primera forma que Dios usa para bendecirnos, diga conmigo, diezmos. Dígalo fuerte, diezmos. El diezmo me bendice. Dígalo fuerte, el diezmo me bendice. Vamos a ver, ¿dónde empezó o de quién fue idea esto? Porque la gente dice, no, es el caso del pastor. Todos caminamos bajo este principio, todos debemos de caminar bajo este principio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, en el libro de Levítico, vamos a Levítico, primero los libros de Moisés, vamos todos rápidamente, porque es una breve enseñanza, hermano, que quiero que te bendiga, en verdad. Al final la decisión la tomas tú lógicamente, ¿verdad? Pero Levítico dice 27:30. Levítico es de los primeros libros de la Biblia, el capítulo 27, verso 30. ¿Ya estamos ahí? Mire lo que les decía Dios al verso 31, dice: y el diezmo de la tierra, le está hablando Dios a su pueblo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Diga conmigo, de Jehová es. Dígalo fuerte, de Jehová es. Para los que no saben, Jehová es un nombre que usamos para mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios es un nombre compuesto para nosotros. Son 4 consonantes, 5 consonantes, que no la podríamos mencionar, porque está en hebreo. ¿Alguien sabe hebreo aquí? Nada, Juan. ¿Sí me explico? Entonces lo que se hizo es latinizarlo, le metieron vocales, y se formó el nombre de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De otra manera no podrían, otros dicen Yahvé, Yahvé, o Yahvé no, Yahvé. Y no es malo, porque está formado. El nombre completo de Dios son consonantes. A ver, dígame cómo dice una Y con una, ¿qué será una H? ¿Cómo se pronuncia una Y con una H junta? Cuesta un poco, ¿ah? Son consonantes. Entonces, si le metes una vocal, ¿qué hace? Les da forma. ¿Cuánto dicen a menos? Entonces, el nombre de Jehová es un nombre compuesto, ¿verdad? Para que podamos nombrar el nombre de Dios. Dice en el verso 30, dice: de Jehová es cosa, diga conmigo, es cosa. ¿Cómo dice ahí? Dedicada a Jehová. Diga conmigo, dedicado a. Dígalo fuerte, dedicado a Jehová. Vamos a ver el verso 31, dice: y si alguno quisiere, óigame bien esto, hermano. Porque normalmente cuando hablo de estos temas, como que la mente se va a otras cosas. Quiero enseñarle, para que el día de mañana usted sea prosperado. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Si no han prosperado, no preguntes, porque solamente observa tu vida. ¿En qué áreas te has comprometido con Dios y en qué áreas no? Y analízate. Entonces vamos a ver, en el 31 dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, ¿sabe qué significa esa parte? Mocharlo, cortarle un pedazo. ¿Sí? El diezmo es la 10ª parte de nuestros ingresos, hermano. Eso es algo lo sabe un niño de primaria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es la 10ª parte de tus ingresos. Y si tú ganas 100 pesos, ¿cuánto tendrías que darle al Señor? Porque es cosa dedicada a Jehová. ¿Cuánto sería? 10 pesos. Eso sería lo justo. Dios te va a bendecir porque estás cumpliendo con lo justo. Una persona me dijo: pastor, si llevo 10 pesos, haz lo justo. Dios no te está diciendo una cantidad, te está diciendo la proporción de lo que Él te ha dado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, aquí dice que el pueblo de Dios de repente le hacía esto. En el verso 31 dice: y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, ¿sabe lo que significa esa parte? Le mochaban al diezmo. En vez de dar 10 pesos, le decían: no, pues le damos 5. ¿Qué le están haciendo ahí? ¿Qué sientes tú cuando vas a cobrar tu salario a la empresa donde trabajas? Y si te iban a pagar 1,000 pesos, te digan: no, pues a ver, que esta vez te doy 500. ¿Tú qué sentirías? Te empiezas a salir humo de las orejas.
¿Sí o no? A ver, vas a recursos humanos, a ver qué pasó. ¿O no es cierto, hermano? ¿O usted se queda contento? No, pues me dieron la mitad, qué chévere. No, ¿verdad? Pues se dice en el verso 31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ella. ¿Sabe qué está diciendo Dios ahí? Le tomaste una parte, devuelve 5 partes más. ¿Me está entendiendo? Le agarré 5 pesos al Señor, tienes que darle 50 pesos más. Un ejemplo, ¿no? Por es la quinta parte de lo que tomaste. ¿Me está entendiendo, iglesia? Que Dios defiende lo que es suyo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Si a ti se te metieran en tu casa, por ejemplo, en las semanas se nos quisieron meter, ahí la hice hasta en el albañil, ahí pegué el blog, está bien colgado, se quisieron meter, gracias a Dios porque no podían. ¿Cuánto dicen amén? No podían, llegamos en la mañana y ya estaba roto por fuera, pero no podían, gracias a Dios, amén. ¿Qué sentiría que se te metieran a tu casa y te robaran? ¿Qué sentirías? ¿Te siente horrible? No, si cuando vi el roto ahí, el corazón me decía así, porque es la casa del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Sabe lo que significa pastor en el Apocalipsis? David le llama ángel. Y un ángel tiene una característica que es un guardián. Nosotros como pastor lo que hacemos es vigilar la iglesia, ayudar a que crezca, a que te presentes delante del Señor y cuidar lo que es de Él. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Pues vamos a ver, en el 31 dice que si quitarle una parte, dice añadirá la quinta parte de su precio. ¿Qué dice ahí? Por ello. Sí, vamos a ver otro texto también. Este es muy conocido, Malaquías 3:6, y después vamos a ver al Nuevo Testamento. Jesús también habló de esto. Vamos a ver Malaquías 3:6. Lo que estoy haciendo, hermanos, es enseñar. La decisión es tuya, ¿sí? La decisión es nuestra. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces vamos a ver Malaquías 3:6. Aleluya. Gloria a Dios. Malaquías fue el último libro de la Biblia. Y para los que no saben, después de Malaquías, ¿qué sigue? A ver. Después del libro de Malaquías, ¿qué libro sigue? Mateo. No le oigo. ¿Qué sigue? Mateo. No, pues pastor, está a la vuelta de la esquina, Mateo. ¿Sabe cuántos años pasaron de Malaquías a Mateo? 400 años donde Dios guardó silencio. Donde Dios no mandó profeta, no hubo palabra, el pueblo de Israel nunca sabía qué había pasado, qué había pasado, por qué Dios había callado. El último mensaje que les había dado es la de Malaquías, hermano. Vamos a ver Malaquías 3. Por eso Dios guardó silencio con su pueblo. Malaquías 3, versículo ¿qué? 6. Vamos a ver. ¿Cómo dice el título de arriba, hermano? ¿Cómo me dice? No dice si quieres algo, dice el pago de los diezmos. ¿Cuántos pagan impuestos aquí? ¿Y lo pagas porque quieres? ¿O porque tienes que pagar? ¿Me explico? Entonces dice aquí, vamos a ver el verso 6. Porque yo, Jehová, dice, no cambio. Hay gente que dice que Jehová ya cambió, Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice en el verso 6, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? Anoten los textos, hermano, para que le explique a alguien que usted conozca, a algún familiar, explíquele. Porque a veces la gente no sabe ni por qué hace las cosas. Entonces vamos a ver, dice en el verso 7, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado ¿de qué? De mis leyes, y no las guardaste. Ese es el problema de aquellos tiempos. Tenía la ley de Dios en su corazón, pero no la guardaban. ¿Cuánta gente conoce que carga la Biblia? ¿Cuánta gente conoce que carga una Biblia? ¿Cuánta gente conoce que carga una Biblia? Pero no hace nada de lo que dice. ¿A su nombre? No es cierto. ¿Sí o no? Y la carga, ¿no? ¿Verdad? Pero no dice nada de lo que hay. Por eso dice acá que tenían las leyes de Dios, pero no las guardaban. Dios les decía al pueblo de Israel en ese tiempo, volveos a mí. Y estamos en el 7, ¿no? ¿Estamos ahí? Y yo me volveré. Oye, óigame bien. Si tú quieres que Dios descienda y vaya y te pida perdón a ti, así no funciona. Tú tienes que volverte a Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Hay gente tan arrogante, hermano, que espera que Dios mande un ángel a que le diga
perdono, bueno, ya te perdono, hijo. Uno va a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Uno va a Dios y se humilla delante de Él. Y Dios te levanta. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Lo vamos a atender. Y bueno, para esto les voy a decir algo. Entre semana dije que iba a hablar de este tema y se da cuenta que a veces le queremos ganar a Dios en astucia. Y mucha gente dice, no, pues ¿para qué voy? ¿Verdad? Porque van a enseñar de eso. El Señor nos reprenda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto te va a bendecir. A su nombre. ¿Sabe cuánta gente me ha dado la gracia por enseñar esto? Mucha gente. Mucha gente. Quebrada, gente que estaba quebrada y han practicado otro principio y Dios los ha levantado. A su nombre. Esto voy a dar un testimonio de uno de ellos. Vamos a ver en el verso 8. Dice, en el 7 le dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, maldicisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Le preguntaban los israelitas. Pero ¿por qué Dios está airado con nosotros? ¿En qué nos vamos a volver? No entendemos. Que ya más claro, en el verso 8 Dios les habla más clarito, dice, ¿robará el hombre a Dios? Diga conmigo, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cuántos tienen un negocio? De fruta, verdura, lo que sea. Una tiendita, por ejemplo. Y tú dejas a alguien encargado en tu negocio. Tú sabes lo que debes de encontrar cuando regreses, ¿no? Y de repente llegas y ¡pum! Ya no está la caja de dulces o el refresco. Era mucho Coca-Cola, la veo 5. Y vas a la cajita y dice ¡Chu! A su nombre ¡Chu! ¿Dejarías otra vez a la persona ahí? No, ¿qué le va a decir? Yo me quedo acá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Dios es igual, y le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes, vuélvanse a mí. Les estaba hablando de una forma figurada, vuélvanse, obedezcan mis leyes. ¿Sabe qué dice el pueblo todavía? ¿Y en qué nos vamos a volver? ¿En qué? ¿Estamos bien? Ojo, verso 8 le dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros, dice, me habéis, ahí les habló claro. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Ahí Dios les habló claro a su pueblo. ¿Me habéis qué? Robado. Dios se siente robado cuando no cumplimos, hermano. ¿Y una persona sentida robada? ¿Cómo se siente una persona robada, hermana? Hermana. ¿Usted tiene negocio, me dijo? ¿Cómo se siente cuando a alguien le roban? Se fueron al monte de piedad. Y no se llevaron la tele. ¿A cuántos han metido a su casa y le han robado cosas? Una tele, una video, un carro. ¿Ahí le han robado un carro alguna vez? ¿Sí? El estéreo, bueno, pues todavía el estéreo, ¿no? Pero no hay carro. Hay gente que le dejan el carro sin llantas. ¿Se está viendo de gente así? Que se la tenían en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahí? Bueno, el carro estaba ahí en el garage y le dejaron ahí mismo el carro sin llantas. Sin llantas. ¿Qué siente cuando vas a agarrar el frente de ¿sí? Dios, hermano, cuando veía el pueblo de Israel funcionar de esa manera, se sentía ¿qué? Robado. Y esa es una sensación horrible. Diga conmigo, es horrible. Dígalo fuerte, es horrible. Fue horrible. ¿Alguien dice así, verdad? Fue horrible. Cuando yo llegué y vi eso, digo, Dios mío, ese hombre robar a la iglesia. ¿Sí piensa un poco usted eso? Yo no me imagino al ladrón llevándose algo de aquí de la iglesia, algo que es de la iglesia. Aunque se haya sabido que se han llevado las campanas. ¿Cómo han bajado las campanas? ¿Quién sabe? Pero se las llevan. A su nombre. Entonces vamos a ver, verso 8. Estamos en Malaquías 3, verso 8. Dios le dice al pueblo, robará al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿qué te hemos robado? Todavía preguntaban, hermano, y dice el Señor más clarito que el agua, en vuestros diezmos y, diga conmigo, diezmos y, dígalo fuerte, diezmos y, ojo, el diezmo es obediencia, es bendición, la ofrenda es la prosperidad. Hay gente que nomás diezma, pero no ofrendas. Dios te bendice, vas a tener sustento diario, vas a tener vestido, calzado, va a bendecir tu trabajo nada más, pero no vas a prosperar. La prosperidad está en la ofrenda. Ahora, la ofrenda no es la limosna que nos enseñaron. ¿A cuánto les enseñaban la limosna? ¿Y qué era la limosna? Metías la mano, ya te llevaba las moneditas.
Ibas entrando a la iglesia y parecía sonaja. Las más chiquitas, ¿sí o no? ¿Y qué hacía cuando pasaba el ofrendero? Sacabas, había roto el cochinito. ¿Verdad? ¿Sí o no? Esto es limosna. A mí me enseñaba a dar limosna, a mí se me enseñaba a dar limosna. Pero Dios no es limosnero. Diga conmigo, Dios no es limosnero. Dios se merece lo mejor. ¿Alguien quiere lo mejor de Dios? Dele lo mejor a Él. A su nombre. Entonces vamos a entender que el pueblo se hacía el ofendido. Mira, hermano, les estaba hablando el Señor al pueblo de Israel, les estaba diciendo cuál era el problema, y el pueblo se hacía el ofendido. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿O qué? Yo le dije claramente, me están robando, mintiendo y me sufren. Bueno, les voy a explicar algunas cosas más adelante. En el verso ¿qué? ¿Dónde vamos? En el 8, ¿verdad? En el 9 dice, pues ya está más fuerte ahí, esa parte no la voy a leer porque está fuerte, ¿verdad? Dios envía doble maldición y dice, malditos sois con maldición. ¿Cómo dice así? Ojo, esa parte es bien dura, por eso me la voy a brincar. Porque está bien tremendo, hermano. Nomás deja brincarse porque sí está fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Es la única área donde Dios envía doble maldición, hermano. Cuando uno no diezma ni ofrenda, hermano. Dios dice, maldito soy por maldición. Eso está tremendo, hermano. Que te maldiga cualquier mortal, todavía la pasas. Pero que Dios te maldiga, hermano, es como Jesús cuando maldijo la higuera, se seca. Un aplauso, Señor, hermano, gloria a Dios. ¿Cuándo quieres ver como la higuera seca? ¿Sabes qué es una higuera seca? Nunca hay nada en casa, hermano. ¿No está cansado de eso? Que nunca haya sustento, no alcance. Que no te rinda, ¿no se cansa usted de eso? Yo no entiendo a veces, hermano. Yo lo pongo de ejemplo a mi esposa porque 50 pesos le rinde. Y comemos 3 veces y bien comidos, hermano. A su nombre, mi esposa da una cátedra de cocina por acá para algunos. ¿Cuánto dicen amén? Está bien, ¿no? Hay que aprender, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a entender. Jesús habló de los diezmos, sí. Vamos a ver, pero antes de entrar ahí, vamos hasta el verso 12. Donde, bueno, vamos a leer todo. Verso 9 de Malaquías 3:9 dice: maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, decía Dios a los hebreos, me habéis robado. Traed, miren, les propone, Dios propone, siempre dice en el verso 10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, esa es la promesa de Dios, si no os abriré, diga conmigo, Dios no abriría la ventana de los cielos y derramará bendición sobre mi vida. ¿Cuántos no quieren eso, hermano? Todo el mundo, hermano, quiere que le vaya bien, ¿o no es cierto? Todo el mundo quiere ser prosperado, todo el mundo quiere vivir bien, pero no todo el mundo quiere obedecer. Por eso le decía la regla 20-80. La regla 20-80 dice que el 20% de la gente que va a una iglesia es la que cumple con Dios. El otro 80%, ojo con esto, hermano, el otro 80% le roba a Dios. Y eso hay que cambiarlo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿O no quieren cambiar eso? ¿Le doy un aplauso al Señor? ¿O quiere vivir en la miseria toda su vida? No, hombre. Ya le he platicado los casos que Tina y la hermana Anita. Otra hermana también. ¿Cómo se llamaba la hermana que vendía calzado? La hermana Cita también, pero la otra, la que hasta se operó la vista. Francisca. La hermana Francisca. Llegó a la iglesia, a la misión, hasta con un ojo así de lado. Ya parecía pasita, tenía pocos años, no estaba grande, hermano, estaba joven, pero ya estaba desahuciada de la vida, ya su esposo lo había dejado, vivía sola, para que me entiendan. Llegó a la iglesia con su ojo chueco así, y el Señor la empezó a levantar, y una mujer muy cumplidora con Dios, como pastor lo puedo testificar. Y esta mujer, desde la mañanita, ya andaba caminando por el pueblo, hermano, con su catálogo de zapatos, le vendía a todo el mundo, hermano. Y Dios la empezó a bendecir, porque cumplía con Dios. Y un día me dice: pastor, Dios me ha dado el dinero para operarme, porque tenía el párpado caído,
tenía, le tapaba la vista, para que me entienda, el párpado. Dice, Dios ya me dio el dinero para operarme. ¿Puedo hacerlo, pastor? Pues si Dios se lo dio, hágalo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y fue y se operó el párpado. Pasa el tiempo y dice, pastor, Dios me dio el dinero para un carro. Cómpreselo. Y se compró un carro rojo, un Jetta rojo, me acuerdo. ¿Sí? No sabía manejar, pero ya se compró su carro. A su nombre. Dios no te pregunta si lo tienes o puedes o no. Él dice, por cuanto estás cumpliendo, Él cumple contigo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Entonces, lo que dice Malaquías en el verso 10, que cuando traemos los diezmos al alfolí, Dios abre ventanas de los cielos. Y dice, y derrama sobre vosotros, ¿qué dice ahí? Bendición. Diga conmigo, bendición. Ahora, lo contrario de la bendición es la maldición. No le aconsejo. Si alguien te maldice en la calle, olvídate, eso no hace nada. Pero que Dios te da una maldición sobre alguien es algo otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? En el verso adelante dice, maldito soy yo. Maldición. Eso lo dijo Dios. Se lo dijo a su pueblo Israel. Y después de esa palabra, tardó 400 años en hablarle al pueblo de Israel otra vez. 400 años. Estaba airado. Dios estaba, ¿qué? Airado. Su pueblo le había, ¿qué? Robado. Entonces vamos a cambiar este 20-80. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El 20% cumple y el 80% roba. No. Vamos a hacer al revés, por lo menos al revés. A su nombre, el 80% cumple y el 20% pues que se pierda. ¿Qué quiere? A su nombre. Vamos a ver más adelante. Jesús habló de los diezmos, sí. Mateo 23, por favor. Ya voy a terminar. Mateo 23. Búsquenlo rápidamente porque Jesús reprendió a los fariseos de aquellos días. Mateo 23. Hermano, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? Le estoy enseñando lo que quizás un pastor no se atreve a enseñar muchas veces. Miren, un pastor por no enseñar este principio, ¿sabe dónde acabó? Vendiendo libros en la calle, teniendo una iglesia grande, porque le da miedo hablar de estos principios. A mí no me da miedo. La obra de Dios sigue contigo o sin ti. Denle un aplauso al Señor, hermano. Déselo fuerte a su nombre. Por 23 años he dado cuenta de una cosa, la obra de Dios sigue. A su nombre. La obra de Dios va a seguir. Sin mí o sin ti, va a seguir. A su nombre. Entonces vamos a ver Mateo 23. Le decía Jesús a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les decía el Señor, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Los fariseos se encargaban de diezmar todo. Cumplían la ley, hermano. La ley de Moisés la cumplían así, pero se estaban olvidando de algo más importante. Ojo, vamos a ver lo que dice adelante. Dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ojo, dice de la ley. De la ley, la justicia. Diga conmigo, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cumpliendo con lo que Moisés había dicho, o lo que Dios había dicho en el tiempo de Moisés, pero se estaban olvidando de la misericordia. ¿Qué más? La justicia y la fe. Y dice al final el Señor, dice, abajito dice, esto era necesario hacer sin, diga conmigo, sin dejar, ¿qué dice ahí? A otra vamos a leerlo, dice, esto era necesario, ¿qué? Hacer sin dejar de hacer, ¿qué? O sea, ¿qué le dijo? Las dos cosas son, ¿qué? Las dos son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a amar porque eres más o menos, pero también te va a amar porque guardas la justicia, ¿qué más? La misericordia, ¿qué más? Y la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, estamos en la primera forma en que Dios nos puede bendecir. El diezmo nos, ¿qué? Nos bendice. Diga conmigo, me bendice. Ser obediente a Dios el diezmo te bendice. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal de la ofrenda, pastor? Ahí te va a otra parte. La ofrenda prospera. Diga conmigo, la ofrenda prospera. Son principios bíblicos. Si no la tomas, es tu problema.
Solamente yo estoy enseñando, porque el Señor me dijo que me enseñara. ¿Sí? Entonces vamos a ver de la ofrenda. Segunda de Corintios, por favor, 9:6. Anote los versículos para que no diga después, el pastor no me enseñó. Segunda de Corintios 9:6. Está bien interesante la plática. Segunda de Corintios 9, ¿qué? 9:6. Dice, pero esto digo, ya estamos ahí. Dice, pero esto digo que el que siembra, ¿cómo dice? Escasamente, también que dice, pero el que siembra generosamente, ¿qué dice? Me acuerdo ahorita que la palabra generosa, me acuerdo de un señor, el papá de Ramón, el que corcha, le decían el que corcha. Escuche esta historia porque está interesante. A veces esperamos, mire hermano, míreme acá. A veces esperamos tenerlo todo para dar. Este hombre era un indígena, un hombre que andaba en guaraches. Era papá de un jovencito que iba conmigo a la iglesia. El muchacho se llamaba Ramón, pero el papá le decían el que corcha. En todo el pueblo le decían el que corcha. Y este hombre siempre iba al campo, hermanos, se iba a donde estaban los ríos y sacaba unas cosas que llaman malangas. ¿Sí saben qué son las malangas? ¿Lo saben? Viene siendo como un camote grandote, pero grueso así. Allá en Veracruz lo comen mucho, lo comen tostadito y lo preparan. Y él sacaba unas malangotas así, hermano, y él se iba a venderlas, hermano. Y cada vez que iba a verme a mí, me llevaba mis malangas. A veces me llevaba que los rabitos de los, ¿cómo se llama? De los que huelen muy feos, zorrillos. Porque él se dedicaba a eso. Contaba los animalitos y los cortaba, porque dicen que es saludable. Y dice, pastor, le regalo eso. Siempre llevaba cosas, joyones, cuantas cosas. Él nunca faltaba en llevar cosas. Y un día se enfermó. Y va su hijo y me dice, pastor, se me enfermó mi papá y se está muriendo. Estaba enfermo. Y lo llevamos a un hospital. Y lo atendieron y todos nosotros hablamos ahí para que lo atendieran. Y me acuerdo que ya lo iban a dar de alta y no lo podían sacar porque le preguntábamos su nombre al Señor y el único nombre que sabía era Quecocha. ¿Y cómo se llama usted? Quecocha. Y así le pusieron en la entrada al hospital del Quecocha. Y nos pensábamos que ese era su nombre y al final resultó de que el hijo le dice, no, es que él no se llama así, se llama fulano de tal. Y después para sacarlo fue un lío, hermano. Porque decía, él entró como el Quecocha y tiene que salir como el Quecocha. A su nombre. Pero este muchacho, este señor hermano, así con toda su humildad, siempre cumplía. Me tocó, hermano, ver cómo sacaba su pañuelo y sacaba sus pesitos y él diezmaba lo que Dios le daba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso al Señor porque es así, gloria a Dios. A su nombre. Vamos a ver en el verso 6, el que siembra escasamente segará también escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7 dice, cada uno de él como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, tú no puedes hablar del diezmo en este versículo. Quiero que aprenda esto. La gente piensa que habla del diezmo, que habla de la ofrenda. Porque el diezmo es cosa dedicada a qué vimos? A Jehová, el diezmo del Señor. Pero la ofrenda es algo que sale de ¿dónde? De tu corazón. Y dice, dalo no con tristeza, como dice ahí, ni por necesidad, porque Dios ama. Oiga bien, ¿a quién ama Dios? Todo el mundo dice que Dios me ama, pero aquí dice claramente que Dios ama al dador alegre. Hombre, allá afuera dice todo el mundo Dios me ama. No, Dios te ama, Dios ama al dador alegre, al que da de corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque Él dio de corazón a su hijo, ¿sí o no? Usted ve en la Biblia alguna ocasión donde el padre diga, les entregué a mi hijo, lo mataron. Nunca, hermano. Él mandó a su hijo a morir por nosotros. Y lo hizo por amor. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Se dice acá, en el verso 7, cada uno de ellos como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Verso 8 dice, y poderoso es, diga conmigo, poderoso es, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué dice ahí?
¿Cómo dice ahí? Diga conmigo lo suficiente. Dígalo fuerte, lo suficiente. Me decía un hermano por ahí, no voy a decir su nombre, pero me decía, pastor, a veces he ayudado gente y me han quedado mal. Como diciendo, ya no lo voy a hacer. Yo digo, hermano, vas a tener que seguirlo haciendo. Porque el día que tú cierras tu corazón, Dios le tiene su mano. Y si Dios te da para ayudar, es porque tienes esa gracia. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? No cualquiera tiene esa gracia. No. Allá en Veracruz tocas una puerta, te dan agua, te sacan la comida, te meten a comer, te sientan. Aquí también. ¿Cuánto dicen amén? No me vean con cara así, porque de Monterrey. ¿Sí me explico? Entonces, eso se llama generosidad. Pues vamos a ver, Dios hace que abundes en toda buena obra. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? También vamos a ver 2 Corintios en el capítulo 9, verso 10. Ya voy a terminar. Verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Ya conmigo, Dios es el que da semilla al que siembra. ¿Alguien podía sembrar sin semilla? No. Dios siempre va a poner en tus manos finanzas para que creas que más finanzas. A su nombre. Yo sé que esto incomoda a medio mundo, porque por eso no dije así, porque dije, entre semana dije voy a hablar de los diezmos y las ofrendas. Pero yo me pregunto algo, ¿usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que yo tengo que enseñarlo? ¿De quién depende obedecer? Nosotros. Entonces vamos a ver, verso ¿qué? 10. Y el que da semilla al que siembra, ¿qué dice? Y pan al que come, proveerá. Diga conmigo, proveerá. Dígalo fuerte, proveerá. Y multiplicará. ¿Sabe dónde se ve esto? ¿Cuántos se acuerdan cuando empezamos esto? Y en varias de esas láminas está su nombre, ¿sí o no? Gente que dijo, yo pongo una lámina, yo pongo 2, yo pongo 10, yo pongo 20, ¿sí o no? La pregunta es, ¿se quedaron pobres? Pastor, mire, por dar láminas, no dando descanso. ¿Se quedó pobre? Porque Dios siempre va a multiplicar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces, yo te estoy enseñando un principio que es de Dios y es del reino. Amén. En el reino de los cielos no entran los pobres, hermano. A su nombre. Porque Dios es generoso. Diga conmigo, generoso. Dios es generoso. Me acuerdo de un hombre llamado Don Hugo. Le decíamos Don Hugo. Para mí era un padre. Mi padre murió, tenía yo 2 años. Pero este hombre tenía una característica, era un hombre tan generoso, hermano. Nunca tuvo hijos, nunca se casó. Hasta el día de hoy creo que ni está casado, ya lo he visto de allá en Veracruz, ahí anda todavía. Un hombre alto, fuerte, y siempre llegaba al patio, una vecindad de 30 familias. ¿Cuántos niños no había ahí? Bastante chiquillos. Y los padres iban a ver los chamacos afuera golpeándose y peleándose. Y llegaba los dos en las tardes, y ya todos los chiquillos lo veían llegar. Ahí viene ahí viene Santa Cruz, casi decíamos, ahí viene Don Hugo y todo. Yo iba descalzo, me gustaba andar descalzo. Y íbamos, ahí viene Don Hugo y corríamos, ¿no? Vámonos a la tienda. Por un gancito. A cada uno nos compraba un gancito. A su nombre. Hermano, para mí ese hombre